El peso de las almas. Capítulo 1. Sombras en la rutina. El despertador sonó con un pitido agudo, desgarrando la quietud de la madrugada. Gabriel abrió los ojos de golpe, sintiendo cómo su corazón martillaba en su pecho. Otra vez, sus dedos buscaron el botón de apagar la alarma, pero su mano temblaba, descoordinada. No sabía si por el frío que impregnaba la habitación o por la ansiedad que lo devoraba desde hacía semanas. Se quedó unos segundos en la cama, mirando el techo con respiración entrecortada. Había algo en el aire, algo denso, sofocante, como si la noche no hubiera terminado del todo. El silencio de la habitación pesaba más de lo habitual, como si un eco invisible reverberara en la penumbra. Un escalofrío le recorrió la espalda. Con esfuerzo, se sentó y pasó las manos por su rostro. Su piel estaba húmeda, fría. ¿Había estado sudando? Se frotó los ojos con fuerza, como si no pudiera borrar el cansancio acumulado en ellos. Intentó recordar si había soñado algo, pero su mente solo devolvía fragmentos inconexos de imágenes borrosas y sonidos distorsionados. Arrastrando los pies, llegó al baño. La luz parpadeó 2 veces antes de encenderse, proyectando sombras extrañas en las paredes. Se apoyó en el lavabo y se observó en el espejo, ojos inyectados en sangre, pómulos marcados, ojeras profundas. Parecía un cadáver. El agua fría no ayudó demasiado, pero al menos lo hizo sentir un poco más despierto. Exhaló lentamente y salió del baño. Hora de enfrentar otro día. La ciudad estaba despierta, pero Gabriel no. Caminaba entre la multitud con la cabeza gacha, como si el peso de su propia existencia lo estuviera hundiendo. Todo se sentía irreal. Las voces de la gente, el rugido de los motores, el murmullo de conversaciones a medias. Todo parecía distante, como si una barrera invisible lo separara del resto del mundo. Pasó por la misma cafetería de siempre, sin siquiera mirar dentro. Sabía que su café le sabría igual de amargo, que el sonido de la máquina expreso retumbaría en su cabeza como un eco metálico. No tenía hambre, no tenía sed, solo una sensación persistente de vacío. En la oficina, se sentó frente a su escritorio, apiló unos documentos sin prestarles atención, las teclas de los teclados, las voces de sus compañeros, el zumbido de la lámpara en el techo. Todo era ruido, un ruido blanco que llenaba el espacio pero que no apagaba el silencio dentro de él. Hasta que escuchó: Gabriel. El sonido fue apenas un murmullo, pero lo sintió como un golpe seco en la nuca. Se giró bruscamente, su respiración quedó suspendida en el aire, pero no había nadie. Su piel se erizó. Otra vez. Respiró hondo y se obligó a mirar la pantalla de la computadora. Concéntrate, no pienses en eso. El cursor parpadeaba en la pantalla. Su reflejo en el monitor parecía más pálido de lo normal. Movió los dedos sobre el teclado intentando teclear algo, cualquier cosa que lo anclara a la realidad, pero el murmullo volvió. Gabriel. Más nítido, más cerca. Se congeló. No podía estar pasando otra vez. Miró de reojo la puerta de su oficina, entreabierta. El pasillo más allá se veía vacío, nadie afuera, nadie hablándole. Cerró los ojos con fuerza, sintiendo su pulso descontrolado. Sus latidos resonaban en sus sienes como golpes sordos. Un sudor helado le recorrió la espalda. Las luces parpadearon. Un leve zumbido llenó el aire casi imperceptible. En la pantalla negra de su monitor, por un instante, vio un reflejo que no era el suyo. Capítulo 2. Ecos en los reflejos. Cada noche su apartamento parecía más pequeño. Las sombras se alargaban en las esquinas. Al principio pensó que era su imaginación, efectos de la falta de sueño, pero cada vez se volvía más evidente que algo estaba mal. Los días transcurrían en un ciclo monótono. El trabajo, el café frío, las miradas cansadas de sus compañeros, pero la sensación de ser observado lo seguía a todas partes, no solo en casa. Las cosas parecían fuera de lugar. Su cepillo de dientes mojado cuando no lo había usado, la nevera entreabierta, una foto que nunca recordaba haber tenido. No estaba solo. Al principio se repetía a sí mismo que era su mente jugándole malas pasadas, el insomnio lo estaba matando. ¿O era algo más?
Miró su reflejo en la ventana del salón. Por un momento, su cerebro tardó en procesarlo. Una silueta estaba detrás de él. Se giró jadeante, con el corazón a punto de salírsele del pecho. Otra vez, nada. Respiró profundo sintiendo su pulso golpeándole los oídos. Tenía que dormir, pero cuando cerró los ojos, lo único que vio fue el reflejo de aquella silueta difuminándose en la penumbra. Los sueños comenzaron. En ellos, caminaba por un bosque oscuro sintiendo la presencia de alguien tras de él. Sombras con rostros borrosos lo seguían de cerca, casi rozándolo con sus figuras inestables. No hablaban, no se movían, pero estaban allí. Cada noche despertaba con la piel erizada y el corazón desbocado, y cada noche las sombras en su habitación parecían un poco más densas, un poco más cerca. Una madrugada despertó con una sensación gélida en la nuca. Se sentó en la cama intentando calmar su respiración. Algo estaba mal, el aire estaba inquieto. Con manos temblorosas encendió la luz del buró. No vio nada extraño, pero la piel se le erizó al notar que la puerta de su habitación estaba entreabierta. Él estaba seguro de haberla cerrado con seguro. Cada noche el espacio a su alrededor parecía reducirse. Cada noche sentía que algo se acercaba más y más. Capítulo 3. El peso de los nombres. El sonido del teclado resonaba en la oficina, un golpeteo mecánico que se mezclaba con las voces apagadas de sus compañeros. Gabriel mantenía la vista fija en la pantalla, pero las líneas de texto se volvían borrosas, perdiendo significado. El insomnio estaba cobrando factura. Otra vez. Se frotó los ojos y dejó escapar un suspiro cansado. Fue entonces cuando notó algo en su escritorio, un pequeño papel doblado que no recordaba haber dejado allí. Frunció el ceño y lo tomó con los dedos temblorosos. Lo abrió lentamente. Martín Ríos, Sofía Méndez, Esteban Lagos. Su estómago se encogió. No conocía esos nombres. Miró alrededor de la oficina. Nadie parecía haberle dejado el papel. Nadie lo estaba observando. El ambiente era el de siempre, monótono y gris, pero una sensación punzante en la nuca le decía que algo iba mal. Deslizó el papel dentro de un cajón y trató de ignorarlo. La sensación de encierro comenzó a asfixiarlo. Se levantó de golpe y sin decir nada, tomó su chaqueta y salió a la calle. Necesitaba aire, necesitaba salir de ahí. Caminó sin rumbo, sin pensar en su destino. Los murmullos de la ciudad se entrelazaban con sus pensamientos formando un zumbido constante. No podía ignorarlo más. Algo estaba siguiéndolo. Otra vez. El sonido de pasos detrás de él lo hizo girarse bruscamente. Nada, pero lo sentía. Su camino lo llevó a una cafetería en una calle poco transitada. Entró, buscando refugio en la normalidad de la rutina ajena. Se sentó en una mesa junto a la ventana pidiendo un café que apenas tocó. Mientras intentaba calmarse, notó algo en la mesa de al lado, un periódico viejo con la tinta desvaída por el tiempo. Lo tomó con cuidado y, al desplegarlo, sintió como su pulso se detenía por un instante. Martín Ríos, Sofía Méndez, Esteban Lagos. Eran los mismos nombres del papel en su escritorio. El periódico detallaba sus desapariciones, cada una más inquietante que la otra. 3 personas que se habían desvanecido sin dejar rastro. El aire en la cafetería se volvió espeso. Esto no podía ser una coincidencia. Un escalofrío recorrió su espalda. Se levantó de la mesa, dejando el café intacto. Caminó rápido, sintiendo que algo le respiraba en la nuca. Cuando finalmente llegó a casa, cerró la puerta con doble seguro y se apoyó contra ella, tratando de normalizar su respiración. Su departamento estaba en penumbras, solo iluminado por la tenue luz de la calle que se filtraba por las cortinas. Dejó caer su chaqueta en el sofá y se dirigió a la cocina. Abrió el refrigerador y se quedó mirando su interior sin realmente buscar nada. El frío del metal le resultó reconfortante, anclándolo momentáneamente a la realidad. Pero cuando cerró la puerta del refrigerador, su reflejo apareció. Su rostro, pero algo estaba mal. Había un ligero retraso, como si su reflejo hubiera tardado un segundo más en moverse. El miedo se apoderó de su estómago y sintió un nudo en la garganta. Se quedó inmóvil, observando la ventana, esperando que el reflejo volviera a moverse solo. Pasaron los segundos. Nada. Se obligó a reírse en voz alta, sacudiendo la cabeza, tratando de convencerse que solo era el cansancio. Otra vez.
Un golpe seco en la puerta lo hizo dar un brinco, se quedó congelado. La luz de la sala parpadeó una vez, exhaló con fuerza y fue hacia el escritorio, alejándose del reflejo del refrigerador. Encendió la computadora, distraído, tratando de ignorar la opresión en su pecho, pero cuando la pantalla iluminó la habitación, su propia imagen apareció en la negrura del monitor, y entonces sonrió de nuevo. Pero él no estaba sonriendo. Capítulo 4. La verdad enterrada. Gabriel ya no podía distinguir entre lo real y lo ilusorio. Algo había cambiado. Las sombras en su apartamento ya no eran simples parpadeos en el rabillo del ojo, ahora las veía con claridad. Se quedaban en el umbral de las puertas, entre la negrura de los pasillos, esperando. Había dejado de intentar dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las voces susurraban más fuerte. Se despertaba sudando, con el eco de murmullos aún resonando en su cabeza. A veces, en el silencio absoluto de la madrugada, sentía un aliento gélido en la nuca, pero nunca había nadie allí. Pasando unos días, al llegar del trabajo, sintió un impulso incontrolable de buscar algo. ¿El qué? No lo sabía, pero estaba ahí, dentro de su casa. Movió muebles, levantó alfombras, golpeó las paredes con manos temblorosas, algo que su mente le gritaba que no debía recordar, hasta que encontró la caja. Estaba oculta en el fondo de su armario, cubierta de polvo y tiempo. Un candado oxidado la sellaba. Tomó un cuchillo de cocina y lo forzó hasta romperlo. Cuando levantó la tapa, el aire pareció volverse más denso. Dentro, una pila de objetos ajenos, fotografías, prendas de ropa, un mechón de cabello envuelto en un lazo. Nada era suyo. La certeza cayó sobre él como un peso insoportable. Las voces, las sombras, los susurros, no eran demonios, no eran alucinaciones, eran ellos, las víctimas, sus víctimas. Su respiración se volvió errática, miró cada objeto dentro de la caja, sus manos temblaban. Tocó una fotografía con los dedos fríos y su garganta se cerró. Los reconocía, rostros en blanco y negro, miradas que ya no existían en el mundo de los vivos. Una sensación de vértigo lo golpeó con fuerza. Retrocedió, dejando caer la foto al suelo. ¿Qué había hecho? ¿Quién era él? Las luces parpadearon. Un golpe sordo retumbó en la habitación. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ellos lo sabían, y ya no iban a quedarse en las sombras. Capítulo 5. La cacería final. Gabriel se tambaleó hacia atrás, su pecho subiendo y bajando con respiraciones descontroladas. El suelo parecía moverse bajo sus pies. Las voces ya no eran susurros, ahora eran gritos. Se aferró al borde de la mesa, su mirada clavada en la caja abierta en el suelo. Las sombras se habían vuelto más densas. No eran manchas en la esquina de su visión, eran figuras. Un golpe seco resonó en la puerta de su habitación. Se giró bruscamente. Esta vez no estaba solo. Retrocedió, buscando su celular en la mesa de noche. Sus dedos se cerraron en el dispositivo, pero antes de que pudiera desbloquearlo, la pantalla se llenó de interferencia. Los rostros distorsionados lo observaban desde la negrura del vidrio. El aire se volvió pesado. Cada respiración se sentía como inhalar agua estancada. Las luces parpadearon, la temperatura descendió, el mundo a su alrededor se estaba desmoronando. Un crujido. La puerta de su habitación comenzó a abrirse lentamente. Algo estaba entrando. Gabriel dio un paso atrás, pero su pie tropezó con la esquina de la alfombra y cayó de espalda. Su cabeza golpeó con el suelo con un sonido seco. Dolor, aturdimiento, pero no podía detenerse. Arrastrándose hacia atrás, vio cómo la puerta se abría del todo. Nada, solo oscuridad, hasta que las sombras avanzaron. Manos frías se cerraron en sus tobillos, tiraron de él. Su grito se ahogó en la negrura mientras la realidad misma parecía desmoronarse a su alrededor. Intentó resistirse, pataleó, se aferró a la alfombra, a cualquier cosa que pudiera frenarlo, pero fue inútil. Su cuerpo se hundía en el abismo. El aire vibraba con murmullos imposibles de entender, voces rotas, dolidas y enfurecidas. Se sintió caer. Las luces del cuarto titilaron por última vez antes de apagarse por completo. Su reflejo en el televisor apagado se quedó allí, observando, sonriendo levemente, mientras Gabriel desaparecía. Las almas finalmente habían venido por él, y esta vez no había escapatoria. Epílogo. Un lugar vacío.
La policía encontró la caja. La noticia conmocionó a la ciudad. Un asesino desaparecido sin dejar rastro ni explicación. No había cuerpo, no había huellas de su paradero, solo las pruebas de lo que había hecho. El departamento quedó precintado, convertido en una escena del crimen silenciosa. Los vecinos, al principio, hablaban de él con horror, de lo aterrador que era saber que alguien así haya vivido tan cerca. Pero el tiempo pasó, y con él, el recuerdo de Gabriel se diluyó en el olvido. La gente siempre olvida. Sin embargo, algo quedó. El lugar ya no inspiraba miedo, pero una sensación de vacío permanecía, como si algo importante se hubiera marchado, dejando solo un eco en las paredes. No era un susurro ni un lamento, sino una ausencia palpable, una historia enterrada en las capas del tiempo. A veces, en las noches más quietas, el viento hacía crujir la madera del suelo, las luces titilaban sin razón aparente. No había presencias, solo la memoria de algo que alguna vez estuvo ahí y que ahora ya no existía. Un cierre, una deuda saldada, un silencio que lo decía todo. Buenas noches, mi nombre es Shadow y espero que hayas disfrutado esta historia. Te invito a que te suscribas a Shadow Archives, a que dejes tu like y a que compartas este video. Muchas gracias a toda la gente que ha estado dejando buenos comentarios en los videos, los agradezco bastante y les agradezco que los dejen también, ya sea una crítica, un consejo, una felicitación o un archivo más. Muchas gracias y buenas noches.